¿No? Acaba de conocerse un posteo que ha hecho un ministro importante del gobierno de la provincia de Misiones. Allí, bueno, claramente se deja sentado que la intención de los senadores había sido voltear el proyecto de ficha limpia por orden de Rovira y de alguna manera para darle gobernabilidad al presidente Javier Milei y en detrimento del PRO, porque dicen en este posteo que en un minutito vamos a repasar desde la provincia que es un proyecto de ficha limpia con tufillo porteño, a propósito de la autoría de Silvia Lospenato. En el interior el presidente Milei que vuelve a hablar de un pacto, pero en este caso de un pacto entre Macri y Cristina Kirchner. Algo difícil realmente de creer. Y al mismo momento de conocerse esta declaración tan fuerte del presidente Milei diciendo que había habido un pacto entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri para voltear ficha limpia, que Cristina quede indemne y pueda ser candidata, aparece el senador del PJ Romero haciendo declaraciones públicas diciendo sí, tenemos un proyecto para ampliar la Corte. Este tipo de proyectos no pueden prosperar si no hay una negociación entre el peronismo y el kirchnerismo con el oficialismo actual, que es el gobierno. Todo realmente muy, pero muy complicado. Vamos a ir a la redacción de La Nación primero con Martín Rodríguez Yebra. ¿Cómo estás, Martín? Hola, Débora, buenas tardes, muy bien. Bueno, difícil, yo digo, lo más comprometido a esta hora es tratar de dar información y con los datos sobre la mesa poder entender quién dice la verdad y quién miente, ¿no? No, oscuridad absoluta, ¿no? La verdad que las explicaciones son rocambolescas por momento, ¿no? Sí, hay un pacto entre Cristina y Macri que no se hablan desde hace 10 años, por lo menos, para generar una votación negativa de ficha limpia para que se interprete que en realidad fue un pedido de Milei y eso perjudique a Milei en las elecciones y favorezca a Lospenato. Raro. La tesis de los misioneros es extraordinaria también. O sea, lo que están diciendo es que es una decisión de Rovira para beneficiar a Milei a partir de hacer perder a Lospenato porque fracasa ficha limpia y al mismo tiempo permitirle competir a Cristina en la provincia de Buenos Aires para que entonces pierda y Milei, habiéndole ganado a Cristina, se consolide en el poder como presidente. Es muy difícil seguir el hilo de todas estas argumentaciones. Cuando hay que explicar tanto es porque evidentemente hay algo oscuro que todavía nadie consigue revelar claramente, ¿no? O sea, no hubo una explicación transparente de cara a la sociedad de por qué unos senadores que dijeron que querían una ley, que le iban a votar y que estaban dispuestos a poner el cuerpo por eso, en el medio de una sesión y sin dar ningún aviso, votan en contra, se levantan y se van. Y esa es la explicación que todavía falta para, por lo menos, justificar ante la sociedad una decisión. Buena, mala, a cada uno le gustará más o menos, pero lo lógico, lo que tendría que ser lo natural en la política es que un dirigente, como en este caso un senador, que toma una decisión pueda argumentarla y ser transparente a la hora de explicar por qué hizo lo que hizo. Ahora, cuando hablamos de oscuridad, y lo vemos a Rovira ahora en pantalla, y claro, la oscuridad fundamentalmente proviene desde allí, entonces es muy difícil saber la verdad teniendo en cuenta este personaje, ¿no? Para explicar un poquito quién es. Y fíjate que el ministro y nadie del gobierno desmiente aquello que publicó Martín Boer en La Nación el viernes pasado y que generó tanto revuelo de que Rovira les había dicho a sus dirigidos, recordemos que Rovira es un legislador, no es el gobernador, pero actúa como si lo fuera, les había dicho que había tomado la decisión por pedido de Milei o por pedido de la Casa Rosada. Nadie del entorno de Rovira, a pesar del enojo de Milei, desmintió esas palabras de Rovira, con lo cual también está sobrevolando esa duda que Milei intenta desmentir diciendo que está en condiciones de mostrar su teléfono, ¿no? Como si los teléfonos no pudieran manipularse. Sí, entonces, o puede usar otro teléfono, qué sé yo. Pero por supuesto, además no está claro que, o sea, lo que Rovira les dice a sus dirigidos, al menos eso es lo que las fuentes con las que se ha reconstruido la información cuentan, y son muchas, con lo cual es difícil que eso sea, que los dichos de Rovira sean falsos, que Rovira no haya dicho lo que se dijo que dijo, es que
fue un pedido del presidente, no necesariamente que el presidente lo llamó por teléfono de celular a celular y le dijo hace esto. Fue un pedido directo de la Casa Rosada, es lo que quiso decir Rovira. No sabemos, Rovira puede mentir, ¿no? Sí, eso por está supuesto claro. que puede mentir. Pero que Rovira le dijo a esa gente lo que le dijo, eso está bastante claro, porque Claro, las fuentes son dos cosas disponibles eran muchas. Claro, que pueden coexistir sin que una necesariamente anule a la otra. Rovira efectivamente dijo esto e intentó que trascienda, por eso llega a la prensa, y puede no estar diciendo la verdad. Bueno, si quieren, sumamos al colega Fernando Rumi, que es periodista, que está en Misiones, también para comprender, escuchaba a muchos colegas de la prensa de Misiones, que nosotros ponemos mucho el foco en Formosa, ¿no? Cuando hablamos de las dificultades para trabajar, de los opositores al régimen de Insfrán, de los periodistas independientes, y me decían, Misiones al lado de Formosa, no sabes lo que es, ¿no? Formosa parece a veces un juego de niños comparado con lo que pasa en Misiones. Por eso valoramos y agradecemos tu presencia con nosotros. Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Bueno, contanos qué está pasando ahí con todo este escándalo. ¿Qué se dice? ¿Y qué podés decirnos a nosotros de Rovira? Bueno, en principio, la conmoción que generó la nota del día viernes de Martín Boer. Creo que ahí se terminó de hacer foco, bueno, cuando supimos luego la votación del miércoles de que eran los dos senadores que responden a Rovira los que habían echado por el piso la posibilidad de tener ficha limpia, nos pusimos a preguntar, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué habían cambiado el sentido del voto que habían expresado una semana antes en medios locales? Lo que supimos entonces fue lo que relató Martín Boer en esa nota, una reunión que es un clásico de la política local, que se realiza en momentos previos a la sesión ordinaria de los días jueves de la legislatura provincial, que tenía justamente el jueves pasado su primer sesión ordinaria del año, y en ese ámbito, como dice la crónica de Martín Boer, ante un cincuentenar de personas, Rovira dijo lo que dijo. Entonces está bueno, y como decía recién el colega de la redacción, había 50 personas por lo menos a quien preguntarle, ¿es verdad? ¿Dijo lo que dijo? Así que tuvimos todo el fin de semana para preguntar y repreguntar, y efectivamente, y como también señalabas, Débora, si Rovira señala esto ante una tribuna tan grande, evidentemente la intención era de que se filtre la información de ese llamado. Y como también ustedes daban de fino, no necesariamente habrá dicho me llamó el presidente Milei, y tal vez las palabras hayan sido un llamado de la Casa Rosada que ni siquiera él tuvo que haber atendido. Lo cierto es que lo que trascendió de boca del jefe de la Renovación, según la información que empezó Martín Boer y el diario La Nación, es que efectivamente hubo un llamado de Casa Rosada que hizo que el voto de los senadores misioneros fuera en el sentido que fue. Sí, Martín. Sí, a ver, no hubo tampoco una desmentida, ¿no? Corregime si estoy equivocado. O sea, si una información de esta magnitud no fuera cierta, que Rovira hubiera dicho lo que se le atribuyó decir, uno supone que lo lógico hubiera sido una desmentida formal de parte del oficialismo de Misiones, ¿no es así? Juan, como señalas, desde el tuit del ministro de Hacienda local hasta el tuit que en las primeras horas posteriores a esta charla del juez de Rovira y los suyos, un funcionario de alto rango del multimedio local, también felicitando a los senadores Arce y Rojas de Cur, los mostraba como héroes. Así que también creo que esas son señales más que claras de gente cercana al poder que, lejos de desmentir, reforzaba el voto de estos senadores. Sí, lo que no se entiende o todavía no sabemos es el por qué eventualmente. Es cierto, a mí me llamó la atención también, Fernando, ese posteo al que hacía referencia del director del canal local, que recibían, ¿no?, con halagos a los dos senadores, y todo el tiempo ponían el foco en mirá Macri, mirá Silvia Los Penato, ustedes que querían hacer de ficha limpia una bandera política, acá se la sacamos o le arruinamos el plan. Todo contra el PRO, ¿no? Y también, créeme que también nos llamó la atención, pero permíteme, analicémoslo desde Misiones. ¿Por qué el gobierno de Misiones, que según algunos datos económicos fue el más beneficiado con fondos de aporte del Tesoro Nacional en este tiempo, desde que está Milei en el gobierno, por qué el gobierno de Misiones querría pelearse con la Casa Rosada a mitad del mandato de Milei? ¿Cuál sería la jugada inteligente de Misiones al, si se quiere, traicionar el pacto que evidentemente está en función, y por eso se acompañó desde el gobierno misionero cada una de las iniciativas de Casa Rosada? Creo que ahí también hay un error
respuesta, a buscar una respuesta a esta pregunta, nos podemos dar cuenta de que no hay una lógica, por lo menos desde Misiones, para cambiar el sentido del voto. Y ahí sí tomaría, me parece a mí, más fuerza esta idea de un llamado de Casa Rosada que haya dicho lo que dijo y que haya decidido el voto en este sentido. Fernando, ¿cuál es la situación de los dos senadores? Porque me contaba gente de Misiones que este fin de semana se les hizo bastante difícil caminar por Misiones. Quería preguntarte a vos que estás ahí si esto es exacto. Puntualmente sobre eso no tuvimos noticias de que hayan tenido problemas y créeme, en general acá en la provincia no es un tema central. Ficha Limpia entró a la palestra, entró a la agenda con todo a partir de la votación del día miércoles y bueno, en la repercusión posterior en medios nacionales. Pero acá estamos en medio de una campaña, se vota el 8 de junio las provinciales para renovar parcialmente la legislatura y los temas de interés pasan absolutamente por otro lado. Esto de Ficha Limpia entró a través de la votación y el resultado. Pero entiendo que no hay un clima exacerbado y justamente estos senadores responden al partido oficialista que acá son amplia mayoría hace tiempo. Sí, Martín, lo que dice el colega desde Misiones, Rumi, es pertinente, ¿no? ¿Por qué querría pelearse el gobierno de la provincia de Misiones y Rovira mismo con la administración central, siendo que recibieron 16.000 millones de pesos en este periodo? Sí, no queda absolutamente claro para nada eso. O sea, ¿cuál sería el beneficio de Rovira si es que Milei estaba en contra de esto, si es que Milei quería que realmente saliera Ficha Limpia? ¿Qué beneficio obtiene Rovira de haber tomado la decisión que tomó? Esa es una pregunta que es de sentido común y que, bueno, uno no encuentra una respuesta si no es que efectivamente el gobierno o alguien del gobierno le pidió que actuara de esa manera, ¿no? No se ve el beneficio para Rovira de romper ese pacto, ¿no? Me gustaría preguntarle a Fernando incluso cómo es el juego electoral de la Libertad Avanza y del Frente de la Concordia en estas elecciones que vienen ahora dentro de un par de semanas. Existe en la provincia de Misiones un armado formal ungido por Karina Milei y Eduardo Lule Menem. Está Adrián Núñez, es un joven abogado que no encabeza la lista, va en tercer lugar, pero que representa oficialmente el sello de los Milei en la provincia de Misiones. Por otro lado está partido, con un partido que también apoya a Javier Milei e intenta disputar por ahí el nombre, se llama Fuerza Liberal, pero bueno, no ostenta gran acompañamiento. Entonces, del armado formal de la Libertad Avanza Misiones, se cree que puede resultar el principal adversario para las elecciones del 8 de junio. La provincia de Misiones, así como hubo otros ejemplos esta semana, va a jugar su fuerza provincial, el Frente Renovador, contra las fuerzas de Milei, las oficiales, la Libertad Avanza Misiones, encabezado por el extenista Diego Harfeld en este caso. Bueno, si ustedes quieren, compartamos, unos fragmentos del posteo que hizo un ministro de gobierno de la provincia de Misiones, que un poco nos puede ayudar a buscar alguna respuesta a todos estos interrogantes que todavía no tienen una salida. Por ejemplo, ¿por qué buscaría la provincia pelearse con la administración central, teniendo en cuenta la cantidad de recursos que recibió? Si hasta ahora además han votado en consonancia con la Casa Rosada. Este es Adolfo Safrán, que es ministro de Hacienda, si no me equivoco, y allí él da algunas precisiones, ¿no? Esto acaba de ocurrir y dice, orientados por la visión estratégica del conductor de la renovación, y ahí lo cita a Rovira, los senadores Arce y Decut silenciosamente rechazaron una ley creada a la medida del macrismo, mete al macrismo ahí en el medio, dirigentes que paradójicamente en sus 17 años de gobierno nunca impulsaron una ley similar en la ciudad de Buenos Aires. Esto es verdad y es el argumento de Milei. Por eso es como una sintonía con el presidente. Dice, frente a esta operación de Mauricio Macri, otra vez, ¿no?, contra Macri, que con la ley de Ficha Limpia buscaba en un mismo movimiento proscribir cualquier candidatura de Cristina Fernández y a la vez posicionar a su candidata Silvia Lospenato, autora del proyecto, en la contienda legislativa de la Ciudad de Buenos Aires, la inteligencia política de Rovira desarmó con un simple movimiento lo que implicaba hacer una jugada del macrismo para marcarle la agenda al gobierno nacional y continuar profundizando su grieta con el kirchnerismo. Esto dice el ministro de la provincia y dice, con el rechazo de esta ley hecha a la medida de los intereses de la dirigencia porteña, otra vez, ¿no?, los Macri, una intervención quirúrgica y trascendente para dar gobernabilidad al proyecto de Milei.
estos argumentos que acaba de postear este ministro de Gobierno en Misiones, bueno, son un poco argumentos muy parecidos, muy en línea, casi calcados a lo que viene diciendo Milei para Martín y para Fernando, ¿no? Sí, un ajedrecista absoluto, ¿no? Yo creo que lo que intenta con esta explicación el ministro es ver si de alguna manera, no te digo que desmiente, pero marca la idea de que Rovira actuó solo en favor del gobierno nacional, ¿no? Pero no termina de desmentir que haya sido por pedido del gobierno nacional. Creo que busca sembrar un poquito más de confusión en algo que ya de por sí está bastante revuelto. Fernando, cierro con vos. Suena lectura, sí, de alguna manera también entiendo que cuando se mete un ministro de la talla de Adolfo Safranes, el ministro de Hacienda, lo que intentan es fundamentar el voto. Lo hecho está, y la respuesta inmediata que trascendió es un llamado. Ahora, me parece que si bien no hay una respuesta oficial y formal de parte del gobierno o del Frente Renovador, toca filtrar fundamentación de por qué se hizo lo que se hizo. Un enfrentamiento político con el PRO sería una de las justificaciones. Gracias a ambos, a Fernando Rumi, que es periodista desde Misiones, y también a Martín Rodríguez Yebra, nuestro colega de la redacción de La Nación. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego, hasta luego. Bueno, saben ustedes que el equipo de La Nación que está